Hay una guerra que no aparece en los titulares, pero que libramos cada día. No es una batalla contra otros, sino contra nosotros mismos. Una lucha silenciosa, agotadora, contra esas partes que nos dijeron que estaban mal, que debíamos esconder. Nos han programado para el movimiento constante, para el empuje sin tregua. Nos repiten que el valor reside en la prisa, en la productividad, en el logro visible. Y así, nos convertimos en expertos en forzar la vida, en nadar a contracorriente, extenuados por el esfuerzo de sostener un mundo que, quizás, solo nos pide que dejemos de interponernos para que sus piezas, por fin, encajen. ¿Lo sientes? Esa tensión en el pecho, ese impulso de correr sin saber hacia dónde. Esa creencia arraigada de que si no controlas, si no empujas con fuerza, todo se desmoronará. Es una mentira que hemos interiorizado tan profundamente que la damos por verdad absoluta. Solo avanzas si controlas, solo vives si te esfuerzas, solo vales si lo logras todo rápido. Y lo más cruel es que nadie parece notar el desgaste interno. Sigues funcionando, sonriendo, cumpliendo, pero por dentro algo se resquebraja. Esta constante necesidad de empujar, de controlar lo externo, nos aleja de lo que realmente necesitamos. Nos enseña a reaccionar impulsivamente ante cada provocación, a llenar cada vacío con ruido, con acción frenética. Y en ese proceso, silenciamos una voz interior, un susurro que anhela algo más profundo, algo que hemos olvidado. La adicción, una crisis del alma. Cuando ignoramos ese anhelo profundo, el alma busca otras formas de hablar. A veces, grita a través de comportamientos que la sociedad etiqueta y juzga. Nos hemos acostumbrado a ver la adicción, por ejemplo, como una simple falta de disciplina, una debilidad moral o solo un mal hábito. Deberían saberlo, solo tienen que parar. Es el juicio fácil. Pero la verdad, una verdad que la psicología profunda, como la de Carl Jung, entendió, es que la adicción no es simplemente una enfermedad o una debilidad. Es una crisis espiritual. No se trata solo de la química cerebral, los hábitos o los traumas. En el fondo, es el alma clamando por algo que no sabe nombrar, algo sagrado que se perdió en el camino. El adicto, en esta luz, no es un fracasado. Es alguien que está buscando, desesperadamente, una conexión, un significado, un alivio a un dolor que siente sin sentido. No son adictos a la sustancia o al comportamiento en sí, son adictos al alivio, al silencio, a ese entumecimiento momentáneo que les da la ilusión de que, por un instante, el hambre existencial ha desaparecido. Es un intento de reemplazar un sufrimiento legítimo, de escapar del sinsentido. La sustancia o el vicio se convierte en un sustituto de algo sagrado que se ha perdido, un parche para una profunda desconexión del significado. Y mientras ese vacío espiritual persista, el ciclo se repite. La adicción no es tanto amar el objeto, sino aterrarse a la vida sin él, porque el estado interior que proporciona, por tóxico que sea, puede sentirse más seguro que el caos emocional que hay debajo. Jung decía que las personas no se vuelven adictas porque estén rotas, sino porque están desconectadas del significado. No es una falla moral, es una búsqueda espiritual mal dirigida. Te atrae porque estás dividido por dentro. Hay una parte que finge que todo está bien y otra que sabe que no estás siendo tú. La adicción comienza cuando traicionas ese saber profundo y solo termina cuando regresas a él. El hambre que impulsa esto no es físico, es existencial. Una sensación desgarradora de que algo falta. Y lo peor es que ni siquiera recuerdas qué era. Esta búsqueda desesperada de lo sagrado, este anhelo mal dirigido hacia lo divino,
No se trata de religión o dogma, sino de trascendencia, de un momento de unidad que disuelva el ego, que silencie el ruido interior. En una cultura que a menudo descuida la profundidad, el adicto intenta simular esa experiencia con sustitutos. Pero son dioses falsos. La trampa de la reacción y el esfuerzo vacío. Este mismo anhelo insatisfecho, esta misma desconexión interna, nos lleva a otras formas de adicción. La adicción al ruido, a la ocupación constante, a la validación externa, a la necesidad de controlar y reaccionar. En los enfrentamientos, en el conflicto, nuestra tendencia es reaccionar de inmediato. Creemos que el poder reside en gritar más alto, en imponer nuestra verdad, en no ceder un ápice. Pero quien reacciona primero a menudo pierde, entregando su paz, su centro, a la otra persona. El que se descompone emocionalmente queda expuesto, revelando su punto ciego, su herida abierta. El que te altera, te controla. Cada vez que sientes el impulso de responder, de explicar, de defenderte, si lo haces desde la herida, ya te tienen. Has entregado tu paz, tu foco, tu claridad. Creemos que nuestra seguridad depende de dominar lo externo, de controlar cada variable, de empujar para que las cosas sucedan a nuestro ritmo. Pero cuanto más fuerzas la vida, más te resistes a ella. Cuanto más quieres controlar, más caos creas. Estás operando desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura, a que si dejas de empujar nadie venga a rescatarte. Hemos confundido nuestro valor con nuestra utilidad, nuestra identidad con el rendimiento. Y tememos que, si dejamos de hacer ruido, de buscar validación, dejaremos de existir. Vivir forzando es una tortura silenciosa, un desgaste progresivo. Esta necesidad de estar siempre haciendo, de llenar cada minuto con acción, puede ser una forma de evasión. Moverse constantemente te impide mirar dentro. Y lo que hay dentro, a menudo, asusta. Es el miedo a la pausa, el terror al silencio, a esa sensación incómoda que aparece cuando por fin todo se detiene y no hay nada que hacer, nada que perseguir. Ahí es donde muchos se quiebran, porque han construido su identidad en torno a la urgencia, a la productividad. Huyes de ti mismo, de tu voz interna, de esos pensamientos incómodos que aparecen en la calma. La sombra habla. Cuando el alma no es escuchada, Jung nos legó la comprensión de la sombra. Las partes de nosotros que rechazamos, tememos, escondemos, la rabia, la tristeza, la vergüenza, el dolor. Creemos que si las reprimimos o anestesiamos, desaparecerán. Pero lo que se reprime no desaparece. Se esconde en los rincones oscuros de nuestra psique y un día estalla como un comportamiento destructivo que ni nosotros podemos explicar. La adicción, la compulsión, el pánico, la necesidad de controlar, la tendencia a reaccionar, todo ello puede ser la sombra hablando con acciones, un sustituto de una verdad espiritual ignorada. Es el alma gritando. Si no vas a escuchar mi dolor, entonces voy a destruirte para que me mires. Pero la sombra no es maldad, es sinceridad. Es la parte de ti que todavía siente, incluso cuando el resto se ha adormecido. No quiere destruirte, quiere ser escuchada. Mientras no enfrentes tu sombra, creerás que el enemigo está afuera. Seguirás tomando lo que el mundo ofrece, o lo que te ofrece el vicio, el conflicto, la ocupación, para intentar callar el dolor. Pero la verdadera guerra es interna. Y en el momento en que volteas hacia esa sombra, no con miedo, sino con curiosidad, empieza el proceso sagrado de volver a ser completo. El camino de retorno, calma, fluir e integración. La transformación real no viene del esfuerzo desmedido, del control absoluto, o de la eliminación de nuestras partes oscuras. Viene de la integración. Las partes que intentas matar no necesitan morir.
Necesitan ser comprendidas. Tu rabia, tu vergüenza, tu dolor, cargan un mensaje, una verdad, un camino de regreso a una parte olvidada de ti. El verdadero trabajo no es renunciar a ellas, es preguntar por qué las necesitabas tanto. ¿Qué estaba intentando decirte tu alma que te has negado a escuchar? Sanar no es volverse bueno, es volverse completo. El camino de retorno implica dejar de luchar contra uno mismo y comenzar a escuchar. Aquí es donde la calma, el fluir y la integración se convierten en herramientas poderosas. La calma en medio del conflicto no es pasividad, es una estrategia profunda. Es un poder silencioso que desarma a quien busca alterarte. Permanecer sereno obliga al otro a enfrentarse a su propia proyección, a su propia histeria. No necesitas gritar para ser escuchado. El verdadero poder no grita, observa, escucha, espera. La calma es la forma más inteligente de resistencia. No estás ignorando lo que ocurre. Lo estás viendo desde un lugar donde el caos no tiene alcance. Y eso incomoda. Porque recuerda que hay otra forma de estar. Una que no necesita demostrar, reaccionar o vengarse. Es un campo de entrenamiento interno para observar qué parte de ti quiere responder, gritar, huir. El trabajo está en esa observación, no en ganar la discusión. Fluir, por otro lado, es dejar de forzar, dejar de imponerle tu calendario a un universo que opera con otros ritmos. No es dejarse llevar sin dirección, es alinearse con una inteligencia más profunda. Es confiar en que la vida también trabaja a tu favor cuando dejas de estorbar. La transformación más valiosa ocurre a menudo en la pausa, en el silencio, cuando dejas de empujar. El bambú crece sin prisa bajo tierra durante años, antes de dispararse hacia el cielo. ¿Cuánto de tu propio crecimiento interno está ocurriendo sin que nadie lo note, sin necesidad de forzar? Requiere coraje para esperar cuando todo en ti quiere acelerar, confiar cuando todo parece incierto. En ese espacio de entrega consciente, las piezas que no encajaban empiezan a encontrar su lugar sin que las persigas. Dejas de venir desde la carencia y empiezas desde la apertura. Ya no suplicas, invitas, ya no corres detrás, magnetizas. El universo responde a la frecuencia de la confianza, no al grito de la ansiedad. Y, finalmente, la integración de la sombra. Tocar fondo, sea cual sea tu fondo, no es un fracaso. Es un rito de paso, un punto de inflexión donde la máscara se rompe y algo antiguo, tu ser auténtico, puede despertar. Es una muerte simbólica de la identidad construida sobre la fachada. El control, el dolor. Es la noche oscura del alma antes de la transformación. En ese silencio brutal del fondo, te ves obligado a elegir. Evolucionas o pereces espiritualmente. La rendición necesaria no es a un programa o una identidad externa, sino a la realidad, a la verdad de quién eres, más allá de las etiquetas y las heridas. Porque debajo de la adicción, debajo de la necesidad de controlar, debajo del impulso de reaccionar, hay un ser humano desorientado que ha olvidado cómo escuchar su propia voz. La liberación. No es ausencia, es presencia. El verdadero poder no está en dominar tus impulsos por represión, sino en entender por qué nacieron, qué parte olvidada de ti están protegiendo. No se trata de evitar la tentación o el conflicto para siempre, sino de convertirte en alguien que ya no necesita escapar o demostrar. La libertad no es la ausencia de deseo o dolor, es la capacidad de mirarlos a los ojos sin tener que obedecerlos o huir de ellos. Este viaje es un regreso a casa. Es recordar quién eres. El adicto que despierta, el que aprende a estar en calma en el conflicto, el que deja de forzar la vida. No persigue la perfección, persigue la presencia.
Deja de pedirle al mundo que lo salve y comienza a construir una vida en la que ya no necesita escapar. Ya no corre del silencio, se sienta en él. Ya no busca euforia, encuentra sentido en lo cotidiano. Este camino es una espiral. Revisitamos las mismas heridas, pero cada vez desde un nivel de conciencia más elevado. Lo que antes te rompía, ahora te revela tu fuerza. Lo que antes te controlaba, se convierte en brújula. No porque haya desaparecido, sino porque al fin entendiste su mensaje. La verdadera libertad no es evitar la tentación, es ya no estar definido por ella. Es dejar de vivir como reacción y empezar a vivir como expresión auténtica del alma. Superar una adicción, o la adicción a forzar, o la adicción a reaccionar, no es solo curarse, es reclamar tu lugar en la historia humana. La historia de aquel que descendió al abismo, tocó la oscuridad más densa y volvió con el oro. No para mostrarse invencible, sino para recordarle al mundo que incluso en la fractura también hay luz, que incluso en el fondo también hay una puerta, y esa puerta, aunque a veces se disfraza de ruina, lleva directo al centro de lo sagrado. Lo contrario de la adicción, del forzar, de la reacción automática, no es la sobriedad, el control o la calma superficial. Es el sentido. Y cuando lo encuentras, no afuera, sino dentro de ti, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque al fin dejaste de traicionarte y decidiste volver a casa. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. La transformación no es sobre ganar reconocimiento, sino sobre encontrar autenticidad. No estás aquí para controlar la vida, estás aquí para co-crear con ella. Y eso empieza cuando sueltas el volante, no para estrellarte, sino para darte cuenta de que no estabas solo conduciendo. Nunca lo estuviste. La vida siempre tuvo una ruta para ti. Solo necesitaba que dejaras de obstruirla. El poder está en quien no necesita imponer, porque han entendido que lo que es para él no necesita ser perseguido, solo necesita espacio para manifestarse. Fluye como si ya lo supieras todo. Muévete como si no hubiera prisa. Actúa como si ya lo tuvieras, porque lo que es para ti ya está en camino. Y cuando llegue, no te va a preguntar si estás listo. Solo va a tocar tu puerta, y tú, por primera vez, vas a estar en paz para abrirla. Esto no es una historia de caída, es una historia de retorno. ¿Resuenas con la idea de que tocar fondo no es un fracaso, sino un portal a tu verdadero ser? En Menta y Sombra, exploramos el camino de regreso a casa. Ese viaje donde la libertad no es la ausencia de dolor, sino la presencia plena. Si estás listo para soltar lo que te frena y abrazar la autenticidad, suscríbete a Menta y Sombra. Juntos descubriremos que la verdadera transformación no es sobre controlar la vida, sino co-crear con ella. ¿Te esperamos?